¿Qué tal amigos de la región de Aysén? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de 50 años del golpe, testimonios y relatos desde Aysén. Hoy seguimos con nuestro ciclo de entrevistas, estamos en nuestro capítulo 9 y nos encontramos con Ana Hernández Vera. Ella es integrante de la agrupación de derechos humanos de Coyhaique en Puerto Aysén y hija de Baldomero Hernández Aguilar, quien fue detenido y torturado en la segunda comisaría de Puerto Aysén durante la dictadura. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes para todos. Todo bien por acá. Bueno, Ana, en primer lugar, ya fueron los 50 años del golpe, pero queremos preguntarle también, como le preguntamos a todos nuestros entrevistados que están aquí en nuestro programa, ¿cómo vivió estos 50 años del golpe que se realizaron? Mira, este año tuvo algunas particularidades. Se realizaron hartas actividades acá en Aysén. Bueno, yo solamente asistí a la que hicimos de la Agrupación de Derechos Humanos, que es la visita que hacemos como nosotros como portavoces, que somos las personas que dirigimos las visitas, las guiamos de alguna manera, no dirigir, sino que guiar más que nada. Eh, Eso fue el día 11. Y después el día 14 tuvimos quizás la actividad que para nosotros ha sido en el año, yo te diría, la más bonita, la más, como la que más te llena el espíritu, que fue que vinieron como 20 alumnos de Coyhaique, del colegio Juan Pablo creo que se llama el colegio, y vinieron ellos a hacer una visita. Los esperamos con un desayuno, después hicimos una introducción, luego nos fuimos a la segunda comisaría, donde está la placa que conmemora, ¿cierto? Esto ya como un monumento Ujú. histórico de memoria, y después ingresamos a las dependencias de la segunda comisaría. Ellos pudieron visitar todos los lugares, ver el lugar en donde las personas fueron detenidas, en donde se realizaron algunos eh, crímenes, digamos. Y, y eso fue bonito en el sentido de que era mucha gente joven, era gente de primero o cuarto medio, así que había gente de un grupo etario más o menos importante, casi todos adolescentes. Me sorprendió mucho la actitud, la entrega de los muchachos, venían muy preparados para escuchar todo lo que teníamos que decir. Fue una jornada muy bonita. Después nos comimos un rico almuerzo y después ellos se fueron de vuelta a la ciudad de Coyhaique. Realmente nosotros quedamos muy, digamos, contentas con esta actividad porque si bien nosotros, yo ya cumplí 60 años y lógicamente nosotros los viejos ya sabemos qué pasó. La gran mayoría de la gente que tiene de 60 para arriba vivió prácticamente el golpe con 10 años, 12 años, cuando tú ya sabes lo que pasó. Lo importante es transmitir esto a las nuevas generaciones. Y por eso nosotros como portavoz estábamos muy contentos, porque lo que nosotros pretendemos hacer es un poco volver atrás nuestra memoria para que esto no se olvide. Y creo que en ese sentido, en esa actividad esto se cumplió con gente muy joven, gente que actualmente vino, creo que integrantes también del centro de alumnos del colegio. Entonces eso nos dejó muy tranquilas de haber hecho una actividad muy bonita que fue el día 14 de septiembre. La hicimos después porque eran muchos alumnos, venían con profesores, entonces había que hacer al menos dos grupos y dedicarnos exclusivamente a ellos, porque igual hay que tener más cuidado cuando uno habla con los niños, hay que tener un poco más de, digamos, hay que prepararse más para eso. Así que, pero fue una actividad muy bonita. Yo estoy satisfecha con la actividad que hemos hecho hasta ahora. Seguimos trabajando con el grupo Coyhaique, tenemos nuevos proyectos para hacer. Los 50 años son 50 años que se conmemoran, se recuerdan, pero esto sigue, pues. Esto no, el próximo año van a ser 51 y así seguiremos hasta que tengamos fuerza para seguir exteriorizando todo esto que pasó en nuestro país y que ya las nuevas generaciones ni siquiera lo saben, ni siquiera, muchos ni siquiera saben qué ocurrió, cómo ocurrió, por qué pasó.
Entonces, esa es nuestra, yo creo que nuestra misión futura, ir hacia los jóvenes, que ellos sepan que esto ocurrió, que no vuelva a ocurrir, que ellos sean parte de esta democracia, siempre en peligro en Latinoamérica. La democracia en Latinoamérica nunca está consolidada, ¿no? Sí, ha sido un ciclo siempre de una inestabilidad típica de nuestros pueblos. Entonces, eso creo que nos hizo súper bien a nosotros como grupo y estamos contentas con esa actividad. Eso. En esto, aparte de estudiantes, ¿de qué nivel me dijo, perdón, que era? Era de primero a cuarto medio. De primero a Primero cuarto medio. ellos porque tenían que inscribirse ellos de forma voluntaria, con autorización de los padres, lógicamente. Y no, ellos venían muy abiertos a hacer una buena actividad y fue una actividad muy bonita, muy bonita. En realidad son de esas actividades que te enriquecen porque tú te das cuenta que todavía hay cosas por hacer, que a pesar de los 50 años, que a pesar de que todavía hay mucha gente detenida desaparecido que no aparece, que a pesar de que no se ha reparado toda la herida, porque lo estamos viendo, el país está totalmente polarizado, eh, en los jóvenes está el futuro, nosotros ya estamos en retirada, entonces ellos son los que tienen que tomar la posta de esta nueva energía que viene para hacer un mejor país, para que ellos tengan un mejor futuro y sus hijos también. Sin lugar a dudas que esas actividades refuerzan la memoria de lo que sucedió y eso es importante también, ustedes recalcaban, porque nosotros estuvimos, nos vimos en persona en la ciudad de Puerto Aysén, y ustedes recalcaban el tema de la pedagogía de la memoria, o sea, enseñar a través de estas actividades didácticas como las rutas de la memoria que realizaron y que esto no se olvide, porque al final es algo que sucedió, claro, pero tiene que preservarse durante el tiempo porque muchas familias también que tienen familiares que aún no se sabe qué sucedió con ellos y gente que vivió también en estos centros de detención recluidos y fueron torturados también. Es por esto mismo que, bueno, su padre, Baldomero Hernández, también estuvo detenido en la segunda comisaría de Puerto Aysén, como lo mencionábamos, y usted en ese momento era una niña, tenía 10 años cuando ocurrió esto del golpe de Estado y la detención de su padre. Si nos puede contar un poco de ese tema. Mira, respecto a la detención de mi padre, yo recuerdo prácticamente todo lo que pasó porque lógicamente fue un momento muy choqueante, ¿no? Porque de tú vivir una vida totalmente normal de niño, ¿no? Que vas al colegio, que tienes tu familia, tu barrio, donde en ese tiempo se jugaba mucho en la calle, todo, pasamos a tener una vida prácticamente de terror nomás, porque tú nunca sabías en qué momento podía pasar alguna cosa. Nosotros, por supuesto, yo en esa época no aquilataba ese tipo de información porque era pequeña igual, a pesar de que igual después nuestros padres hablaron con nosotros y todo, pero yo creo que uno ha ido madurando más eso con el tiempo, ¿no? Porque a los 10 años tú es muy poco lo que puedes procesar y la gran mayoría de las cosas que puedes procesar, además era una época distinta a la de ahora. No se conversaba tanto con los padres no te daban mucha información, era una crianza totalmente distinta a la de hoy. Em, pero fíjate que en el caso de la detención de mi padre, fue un día que hubo toque de queda todo el día y se sabía desde el día anterior, por supuesto, por todos esos bandos que daban por la radio de la Junta Militar, ya estaban ellos, había pasado 2 o 3 días, creo, 4 días, no, yo no lo tengo como muy claro eso, no te podría decir la fecha exacta, pero fue como el primer día después del golpe militar que hubo un toque de queda general en todo el país y todo el día. Y ese día yo me imagino que se detuvieron, el hacer eso era para detener a mucha gente, que estuviera en la casa obligatoriamente para que no tuvieran que andarlo buscando, digamos. Mm. Eh, y mi padre fue uno de ellos, pues llegaron a la casa, nosotros estábamos, mi papá dijo, mañana no se va a hacer nada, dijo, vamos a limpiar la bodega. Por supuesto, él no dijo, hay un toque de queda, no se puede salir, no, dijo, mañana vamos a trabajar mañana a la mañana en la bodega, dijo, porque hay que ordenar una bodega que teníamos.
Entonces, ya pues nos levantamos todos y como cualquier día, y salimos a ordenar la bodega y estábamos en eso cuando lo único que sentimos fue un estruendo muy fuerte. Y claro, porque nosotros teníamos un portón de lata que todavía existe, que yo vivo en el mismo lugar todavía, em, y lo estaban golpeando a patadas o con armas, no sé cómo, pero lo golpeaban hasta que lo abrieron. Y una vez que lo abrieron, entró un grupo grande de militares, que yo no sé, serían 10 12, todos con armas, por supuesto armados, con toda su cosa de guerra, y inmediatamente nos tiraron contra una pared, contra la misma pared de la bodega que estábamos nosotros ordenando, que era una pared de lata porque era una bodega, y nos tiraron contra esa pared a mi madre, a mi hermano que tenía 3 años y yo. Y mi padre lo tomaron, por supuesto, e inmediatamente lo tiraron adentro de la casa a golpes. Ahí ya afuera comenzaron a golpearlo, y una vez que lo metieron en la casa lo golpeaban, él se paraba, lo volvían a golpear. Y ahí destruyeron prácticamente toda nuestra casa. O sea, digamos, rompieron colchones, los sillones, las sillas, buscaban armas, buscaban no sé qué cosa, explosivos, rompieron paredes con las culatas, las armas, eso yo lo veía de afuera. En ese tiempo muchas de las paredes eran de chorguán, no era como hoy día que existe como estructuras mucho más firmes. Entonces golpeaban los techos con las armas y los rompían. Eh, Todo eso nos tocó pasar toda esa mañana, yo no sé, habrán sido 2, 3 horas, uno pierde la noción y cuando el niño no tiene mucha noción tampoco el tiempo. Y al final a mi padre lo sacaron esposado, amarrado manos, no sé, pero iba con las manos atrás y lo subieron a la camioneta, una camioneta que en ese entonces yo después supe que era la camioneta que era de la gobernación de acá, porque antes aquí era la capital regional Aysén, po, en esa época. Sí, Aysén era la capital regional. Después de eso, la capital regional pasó a ser Coyhaique porque allá estaba el regimiento, porque acá en Aysén no había regimiento. Entonces se hizo ujú. la capital regional en Coyhaique. Y esa camioneta pertenecía a la gobernación. Y en esa camioneta se lo llevaron más el camión que había traído los militares y que se fueron y todo. Ese es el recuerdo que tengo como, yo no te sabría decir horas, pero sí es el recuerdo que tengo de lo que pasó, que nunca lo olvidé lógicamente, porque es algo que un niño, independientemente de la edad que tenga, no lo va a olvidar nunca. Eso ya va con uno, quedó ahí grabado a fuego, digamos. Esa fue la experiencia con el día en que detuvieron a mi padre, que yo viví. ¿Y usted qué sintió en ese momento? Porque usted en conversaciones previas que tuvimos me decía que la, ustedes estaban en la niñera con su madre y su hermano de 3 años. Los Sí, tenían apuntando, los apuntaba con rifles. sí, ¿Cómo fue ese momento, esa sensación de temor, era mientras niño. ustedes escuchaban que estaba su padre dentro de la casa, lo Nosotros estaban estamos deteniendo? aquí, nosotros quedamos afuera y habían como 6 u 8 militares que nos estaban apuntando con su rifle o no sé cómo serían, qué tipo de arma. Y nosotros ahí contra un paredón y todo el rato que estuvimos ahí nosotros no pudimos salir de ahí, pues estábamos ahí siendo apuntados nomás por las armas. Y mi mamá lo único que decía no hablen, no se muevan, no hablen, no se muevan. Y nosotros estábamos ahí nomás, como niños pequeños, viendo todo esto que acontecía, pero sin entender nada. O sea, uno no lograba imaginar lo que iba a venir después, porque este era el inicio de lo que después iba a venir. Pero lógicamente uno como niño no lo entiende de esa forma. No, es lógicamente el terror que uno sentía de ver a esa gente, esos hombres que yo los veía tan grandes porque eran tipos del ejército, y uno como niño de 10 años chico, lógicamente veía gigantes que lo apuntaban a uno con un arma, uno sabía que era un arma, pero digamos que, no sé, yo te digo que tiene que haber sido terror, tiene que haber sido mucho miedo. Y una vez que se llevaron a mi padre, me acuerdo que mi madre dijo, no van a salir a la calle por unos días, se van a quedar acá adentro, vamos a ver si los puedo enviar donde su abuela, alguna cosa. Como que mi mamá no quería que estuviéramos en la casa. Ella pensaba que se iba a volver a repetir esa situación, de volver a buscar a mi padre en algún momento, o venir a buscarla a ella incluso. Eh, entonces, ahí ya empezó otro tipo de... Pero después finalmente nos quedamos en nuestra casa, nomás con nuestra abuela vino a la casa y nos quedamos con ella. Y mi mamá anduvo más preocupada de lo de mi padre, de ir a la comisaría abajo, llevar ropa, llevar comida, llevar cigarro. Mi padre era muy fumador.
cosas que nunca supimos al final si él la recibió o no la recibió, no, eso ya no supimos más porque mi padre después fue liberado como, yo te diría unas 2 semanas después, unos 14 días, 15 días habrá estado detenido más o menos, en que él no lo soltaban. ¿Hubo conversaciones de su madre en el momento que iba a dejar esta ropa, estos cigarrillos, No, a la segunda comisaría no, con porque en esa con los soldados? época los padres no te hablaban, no te decían cosas importantes. Los Mm, papás era otro tipo de crianza. En esa época ellos te decían lo justo y necesario y lo que uno no necesitaba saber, o ellos pensaban que uno no necesitaba saber, no te lo decían, ¿no? Y uno por más que preguntaba, yo preguntaba siempre, decía mi papá cuando viene ya va a venir, me decía mi mamá ya va a venir, ya va a venir. Pero no era más que eso, pues eran puras evasivas nomás en el fondo. Bueno, también es cierto que era una incertidumbre porque tampoco ella sabía cuándo iba a salir, pero mm. digamos que no había la comunicación que podría existir hoy día entre padres e hijos. La comunicación era totalmente distinta y la comunicación, digamos, era más bien, yo te diría que vertical, era casi como mando también. Hoy día es más horizontal la comunicación entre los padres y los hijos, se hablan muchas más cosas, se cuentan más cosas. No, pues yo viví en una época que era distinto eso. Pero las pocas cosas que decía mi madre, decía, no, si está bien, yo lo fui a ver, está bien, pero ella nunca lo vio en realidad. Pero ¿qué más nos iba a decir a nosotros? Nosotros éramos pequeños, pues ella iba a decir eso, no iba a decir otra cosa. Siempre Sí, los dejaban moverse, o sea, transitar hasta la puerta y dejar las cosas y luego volverse. Pero claro, eso precisamente yo le decía, ahí se encontraban con capitanes, con gendarmes también. Y alguna vez su madre, no sé si recuerda haberle preguntado, oiga, ¿cómo está mi esposo? Y que le hayan dicho algo. no, pues que ella iba 2 o 3 veces en el día, ella. Ella iba dos o tres Ujú. veces en el día a la comisaría, si ella pasaba ya nomás. Porque además que ellos iban y lo hacían esperar afuera horas. Y a veces no le decían nada, le decían, no, no podemos dar información. O no, si está bien, no se preocupe, ya dejen las cosas acá, listo, y ahí se lo recibían y las tiraban por ahí. Pero lo que yo sé es que ella nunca lo vio, eso me lo dijo ella, que nunca lo vio, que algunas veces la hacían entrar a la guardia y otras veces lo hacían esperar afuera. No era que todo el tiempo lo hacían entrar a la guardia, porque había mucha gente. Entonces, muchas veces lo hicieron esperar afuera y listo, y si los podían tener ahí 2 o 3 horas, mi mamá a veces iba 2 o 3 veces en el día a verlo, pero ella nunca lo logró ver, que es más o menos el mismo testimonio que da toda la gente que le tocó esta amarga misión de ir a ver si es que cómo estaban sus familiares detenidos. Nunca los pudieron ver. Les llevaban cosas, se las recibían, pero nunca los pudieron ver. Sí, muchos familiares no podían ver a No, sus pues, no. padres, a su Ninguno, esposo, ninguno, hermanos. ninguno. Yo conozco un montón de gente de Aysén con la que he conversado siempre, que nos crecimos juntos, después muchos jóvenes que tienen más o menos mi edad, un poco más que yo, y todos relatan lo mismo. Los padres iban, o sea, en este caso mi mamá, iba a ver a mi padre, o hijos que eran más grandes en ese tiempo, 18 20 25 años, iban a ver a sus padres, eh, pero nunca jamás los vieron, nunca los dejaron ver, nunca los vieron, nunca, nunca. A nadie le permitieron ver a sus padres. Y en ese tiempo, aquí en Aysén no había regimiento, pero yo recuerdo porque yo tenía un tío que era carabinero, que era de telecomunicaciones de carabinero, y era vecino nuestro, y nuestros patios se comunicaban. Entonces él en la noche venía a darle reporte a mi mamá de cómo estaba mi papá. Pero él comentaba que cuando bajaron los milicos de Coyhaique, se tomaron la segunda comisaría. Sí, en el fondo los que comenzaron a mandar en la comisaría fueron los militares. Ellos tenían más grado que los carabineros de acá. Que los carabineros de acá casi habían, qué sé yo, sargentos, cosas así. Y los que llegaron de Coyhaique eran gente que tenía, eran oficiales con mayor grado y se tomaron la comisaría y prácticamente carabineros los tenían relegados al cuidado de los reclusos, hacer otro tipo de actividades, pero los que manejaron casi todo esto fueron los militares. Las fuerzas Eso militares. yo lo supe por mi tío que era carabinero.
De hecho, él trabajaba en la parte de telecomunicaciones en la radio de la segunda comisaría y a él lo sacaron, po. Lo sacaron de la radio, los militares se hicieron cargo de la radio. A él lo sacaron y lo mandaron abajo a la guardia y lo hacían hacer guardia afuera, cualquier cosa. La cosa es que todo lo manejaban ellos. Así fue. ¿Por qué cree que fue esta como comunicación bien cerrada, bien fría entre su madre y ustedes dos como hermanos? Y yo creo que, en mi opinión, le podría decir que quizás debe ser por el ambiente de tensión que había y, y quizás ustedes como niños obviamente no lograban entender el ambiente que se estaba viviendo en esa época. Entonces, y hubieron también muchas personas que fueron delatoras de las familias que, por ejemplo, que militaban en partidos comunistas, partidos socialistas, y ahí ellos mismos trabajaban con las fuerzas militares para que los fueran a dejar para que los fueran a buscar y detener en sus propias casas. Yo creo que quizá debe haber sido por eso que la comunicación fue tan fría y distante. Sí, de hecho, cuando fue lo del colegio y a nosotros nos tenían que ir a buscar los padres al colegio, si no, no nos podíamos retirar ese día, a mí mi mamá no me fue a buscar. Yo me vine con la mamá de una amiga, que ya no quedaba nadie, quedábamos nosotras nomás. Y la mamá de la amiga no había podido venir porque ella trabajaba, creo que trabajaba en el banco, y ella salía como cerca de las 3 de la tarde. Entonces ahí ella pasó a buscar a su hija. Y ahí me llevó a mí porque ya no quedaban más niños, ya todos los habían ido a buscar mucho más temprano. Y ahí mi mamá cuando yo le dije que por qué no me había ido a buscar y me dijo ella, porque tú estabas más segura en el colegio. Mm. Esa fue su explicación. Y después cuando hablamos, después de un tiempo después, lógicamente ellos nunca quisieron decir nada y ellos no hablaban nada delante de nosotros, después que mi papá salió y todo, nunca ellos hablaban ni daban nombre delante de nosotros ni nada, porque ellos siempre tenían el temor de que los militares iban a volver. Y en otras partes utilizaban a los niños también. Sí, Entonces, eso era por eso algo, también tuvo mucha manipulación ahí. claro, y yo creo que mientras menos supieran los niños, mientras menos los niños se dieran cuenta de lo que estaba pasando, era mejor para los padres, mejor para ellos, porque así ellos por lo menos tenían la tranquilidad de que ellos no le estaban transmitiendo nada. Porque yo, por ejemplo, igual tuve acá a media cuadra una persona que venían cada 2 o 3 días los militares en la noche y sacaban a toda la familia afuera. Y los niños tenían la misma edad que yo y había uno más chiquito de 8 años. Y todas las noches, como a las 12 la 1 de la mañana, los sacaban y los tiraban afuera de la calle, que eran calles de ripio ese tiempo, en pleno invierno, y los tiraban para afuera, porque acá septiembre, uno dice septiembre, sí, pero septiembre aquí sigue siendo invierno. Y los tiraban para afuera con lluvia, los sacaban en pijama, no los dejaban vestirse, no los dejaban ponerle zapatos a los niños, nada. Los tiraban, entonces prácticamente era como que usaban a los niños para que los padres igual o delataran gente, o se sintieran intimidados, o no hicieran nada, o se quedaran callados, o la gente se empezara a encerrar en sus casas. Y fue lo que pasó. Mucha gente se encerró en su casa y no quería salir, tenía miedo. Uno le tenía miedo hasta al vecino, porque no sabía si el vecino te tenía rabia, podía ir a Carabineros a decir cualquier cosa y tú Ujú. te venían y te detenían al tiro. Entonces, Los podía delatar. yo creo que fueron épocas de mucho miedo y poca conversación. Se hablaba lo menos posible de ciertas cosas. Era complicado tocar ciertos temas. Sí, pues era muy complicado. Ana, ¿por qué cree que detuvieron a su padre? Su padre era comerciante, pero ¿por qué cree que sucedió esto? ¿Lo tenían quizá en la mira los agentes de la inteligencia que trabajaban en Aysén? ¿O simplemente, como hablamos, pudo haber sido delatado por los vecinos? No, mi padre fue detenido en el fondo porque él era militante del Partido Comunista. Él militaba en el Partido Comunista. Era un militante del Partido Comunista. Y, y yo creo que fue detenido por eso, porque él era comerciante, él tenía una ferretería acá
y como era conocido, y se sabía que era comunista, y todo el mundo sabía que era comunista, yo creo que ese fue uno de los temas que hizo que él que ya se sabía. Entonces era, ¿cómo se llama? Era difícil que no lo hubieran detenido, porque ya era conocido, él era público, era un comerciante. Bueno, mi padre como comerciante lógicamente no era ningún extremista ni nada, tenía su familia formada, vivíamos a media cuadra del mismo lugar donde yo sigo viviendo, digamos. Él nunca se fue de Aysén, a pesar de haber, él se pudo haber ido, pudo haberse arrancado a Argentina, como se fueron algunos compañeros, pero él nunca se quiso ir. Él siempre estuvo acá y se quedó acá y murió acá. ¿Por qué No, cree a él lo que decidieron él no quiso simplemente por ser migrar? comunista. ¿Por qué cree que él no quiso migrar hacia Argentina u otros lados, teniendo la oportunidad, como usted mencionaba? Sí, él tuvo muchas veces la oportunidad de irse, inclusive una vez pasado el golpe le habían ofrecido unos compañeros, porque varios compañeros se fueron, se arrancaron antes, o sea, no antes del 11, pues se arrancaron después del 11, pero Mm. él nunca quiso. Él nunca quiso irse. Él decía, él había nacido acá y él decía que él iba a morir acá y nada lo iba a sacar de acá. Y efectivamente nada lo sacó de acá. No se quiso ir y no se fue y, y seguimos acá siempre. Y siempre estuvimos acá. Siempre él tuvo, después de que salió él de prisión, estuvo un par de tiempo con prisión domiciliaria, que él no podía ir a trabajar al negocio, sino que iba a trabajar mi mamá, y después otro tiempo estuvo con prisión nocturna, después de las 7 de la tarde él sí o sí tenía que estar en su casa, y venía carabinero, lo venía a ver, digamos que esos fueron, yo te diría, 2 o 3 años que él estuvo así, o sea, él tampoco estaba libre, libre, digamos. Entonces esa prisión, tras su detención en la segunda comisaría, pero esa prisión domiciliaria fue también por parte de las fuerzas militares, no fue Claro, como una decisión, el encierro como algo quizá personal. no, 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 también fueron los militares. Le exigían que primero estuvo varios meses que no iba al negocio, mi mamá se puso a trabajar en el negocio para seguir abriendo y él tenía que estar en la casa y después le alivianaron un poco el asunto y le permitían estar hasta las 7 de la tarde trabajando. Entonces ahí mi mamá volvió a la casa y él volvió a su negocio, pero él a las 7 de la tarde cerraba su negocio y tenía que estar en su casa y no podía salir. Y lo venían a ver cada cierto tiempo. Bueno, O y sea, le recordamos a todo nuestro público que estamos hablando con Ana Hernández Vera, integrante de la Agrupación de Derechos Humanos en Puerto Aysén. Y también les recordamos que pueden hacer preguntas y comentarios a través del chat ahí en nuestro Facebook. Bueno, continuando con la entrevista, ¿su padre alguna vez se refirió a este tema que vivió dentro de la detención en la segunda comisaría de o sea, de Puerto Aysén, perdón? no, nunca. Yo sí sé que prestó testimonio cuando fueron los informes que se hicieron de reparación y todo eso, ahí él prestó testimonio. Pero él, a pesar de que yo varias veces le pregunté, mi hermano me imagino que igual, él nunca quiso hablar de eso. Nunca, 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 nunca. A nosotros no habló de eso. Eh, eh, Nosotros respetamos eso porque en el fondo imaginamos que tampoco era agradable, de haber sido muy doloroso para él. Entonces respetamos esa decisión. Yo le creo que le pregunté como 2 o 3 veces y de ahí nunca más lo, bueno, ya de grande me refiero, pero no, él nunca quiso hablar del tema. Mm, Nunca quiso referirse a ese tema. No, Bueno, hay muchas no, no, no. personas que vivieron estas experiencias traumáticas y les cuesta referirse también a los familiares, les cuesta también referirse a estos temas delicados que vivieron Claro, durante el periodo. mm, así es. ¿Y su hermano recuerda algo? Su hermano tenía en ese momento 3 años, pero No, mi hermano tenía 3 años, casi no recuerda nada, él no, no sé si lo bloqueó, yo creo que en realidad no se acuerda. Yo creo que en realidad no se acuerda, no, no tiene como eso.
como lo tengo yo, que yo lo tengo vívido, yo sé lo que pasó, lo tengo clarísimo. Pero no, yo creo que él no, yo creo que él no se dio cuenta, que quizá él lo vio de otra forma, pero él sabe lógicamente lo que ocurrió después, porque lógicamente después ya se vino todo esto de la dictadura ya que fue el horror completo, y eso sí, pues, pero él no recuerda mucho de lo que pasó, no, creo que me decía que él no tiene como ese recuerdo de que eso haya pasado, no lo Mm, tiene, digamos, no sé, o quizás lo bloqueó, no sé, uno no puede sabe. ser también que quizás lo haya bloqueado, Quizás quizás lo haya donde era bloqueado porque era tan tan pequeño. pequeño, Mm. claro, sí, pues, pudo haber sido también. Bueno, por aquí Alicia Ruiz nos dice que triste vivir un trauma tan grande, época de terror, y solo por pensar distinto. Mm, mm, tal cual. Solo por eso, porque si tú ves esta comunidad, era una comunidad muy pequeña, todos nos conocíamos. eh, Mi padre era un comerciante, por lo tanto, dentro de los comerciantes había de todo, había gente que era demócrata cristiana, había gente que era socialista, había gente que era de derecha, pero esta era una comunidad que vivía muy en paz, nunca, tú no ibas a decir que aquí, no sé, pues, se andaban todos peleando, no, no, esta comunidad era muy pacífica. Sin embargo, eso te demuestra que en realidad aquí hubo un plan de exterminio, porque daba lo mismo si tú habías hecho algo, no habías hecho nada, o si alguna vez habías participado de algún quizá acto terrorista, o como ellos decían, o cosas así, daba lo mismo, porque en realidad era un plan más que nada de exterminio de las ideas. Ese era el fin, exterminar las ideas, Las ideas que eran contrarias contraria a lo que a la ellos evolución, pensaban a que la era lo mejor evolución. quizás para el país, no sé, o los grupos, los grandes grupos que la gran mayoría pertenecían a la derecha, tal como sigue siendo hoy, no ha cambiado mucho eso. Que Y en ese momento también era, ese tema es así porque el mismo gobierno militar tenía estas ideologías que se aprendieron en las escuelas de las Américas, claro, que que tenían esta ideología de eliminar al enemigo interno, y el enemigo interno claro, era el comunismo. sí, Entonces, todas las ramas del Partido Comunista, el Partido Socialista, todas estas personas que eran militantes o presidentes del partido, todas estas fueron perseguidas para poder, como sí, dice usted, exterminarlas. sí, pues, porque eso era exterminar la idea. De hecho, creo que en ese tiempo, no sé si dos o tres directivas del Partido Comunista que incluso siguieron funcionando después, eh, fueron exterminadas, pues fueron todas asesinadas, pues, todas asesinadas. Sí, prácticamente dirigentes no Muchas, quedaron. muchas siguieron trabajando en la clandestinidad, sí, Sí, porque siguieron, durante incluso el golpe de Estado. muchas directivas que se formaron en clandestinidad también fueron asesinadas. Entonces, Mm. en el fondo, era exterminar las ideas, eso era asesinar la idea, era limpiar un poco, según ellos, lo que significaba esto del comunismo, el marxismo, el socialismo. Y en esa limpieza ellos no tuvieron piedad, no hubo ningún tipo de raciocinio, digamos. Ellos actuaron simplemente a rajatabla con todo lo que pudieron, a todos quienes pudieron hacer daño, ¿no? Porque además ellos tenían todo el poder. No había forma que tú pudieras hacer algo al respecto, po, porque es el poder del Estado. O sea, ahí no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Y si hacía algo, podía ser perseguido y Claro, quizá, lógicamente, lógicamente. Así quizá es. torturado, detenido. Mm, así es. Ujú. Pasando a otro tema, Ana, bueno, usted forma parte de la agrupación de derechos humanos de Coyhaique, pero Sí, en su sede en Puerto Aysén. claro. Que usted me contaba previamente el tema de las actividades que están realizando, porque estas no solo se realizan el 11 de septiembre, sino a lo largo del tiempo para poder preservar estos recuerdos de esta época oscura del país. Sí, por supuesto. Mira, fíjate que nosotros hemos estado, tenemos afortunadamente cuando
hicimos un llamado para empezar a ser los portavoces de la memoria, que son las personas que estamos tratando de guiar este trabajo, de hacer las visitas al lugar de tortura y de muertes que hubo acá en la segunda comisaría. Hay mucha gente joven. Esa gente joven tiene otro ánimo, otro espíritu. Ellos ya conocieron con nosotros, ingresaron varias veces, sabe lo que allí pasó, le hemos contado las historias nuestras propias, las de otros también, y estamos haciendo un trabajo que yo espero que sea un trabajo súper bueno que estamos intentando hacer para el futuro. Nosotros queremos hacer algo itinerante, porque muchas veces cuesta que la gente llegue abajo a la segunda comisaría cuando tú haces visita. Nosotros acá no tenemos sede, digamos, no tenemos un lugar físico en donde nosotros podamos hacer actividades. Entonces nosotros queremos hacer algo itinerante, nosotros salir a la comunidad. Y para eso estamos haciendo un trabajo de hormiguita, digamos, que es conseguirnos distintas cosas, fotografías, testimonios, queremos mandar a hacer algunos afiches, queremos recuperar la memoria de las cosas que quedaron plasmadas en algo, ya sea en una foto, ya sea en una grabación, sea un afiche de algo de la época, lo que nos sirva para poder hacer esto como una muestra itinerante de la memoria. Entonces, si tú no logras que la gente de pronto vaya allá abajo, que a alguna gente le complica, otra gente tiene miedo, otra, lo que sea, nosotros visitar a la gente, nosotros ofrecer esto para ir una vez, no sé, por decirte, inclusive hasta alguna oficina pública, ¿no? Y decir, mira, tenemos esto, queremos conversar con la gente, hacer un conversatorio, explicar el trabajo que estamos haciendo y poder llegar a más personas. Ese es el trabajo que en este momento nos convoca acá en Puerto Aysén. Estamos como metidas en eso, estamos tratando de que ojalá nos salga bien, le estamos poniendo empeño, así que en eso estamos ahora. Lógicamente que lo otro sigue, porque cada vez que eh, la corporación o la Fundación de Derechos Humanos de Coyhaique necesita hacer alguna actividad, nosotras estamos aquí para eso, digamos, somos parte de la agrupación, entonces cooperamos en todo, pero igual estamos tratando de hacer algo que signifique acercarnos más a la gente. Y eso lo vamos a hacer con una pequeña grupo de cosas que nos permitan como salir a exponer cosas, mostrarlo. Quizás hacer el día de mañana, pienso y vuelo de repente, hacer una maqueta de la segunda comisaría y llevar esa maqueta, más los testimonios que tenemos orales en este momento, todos grabados, las fotografías y hacer toda una cosa así, digamos que acerque a la gente a lo que ocurrió ahí en la segunda comisaría. Ese es nuestro plan. Ojalá que nos salga bien. Esperemos que así sea para que toda la gente se acerque y pueda ser partícipe de todas estas actividades que me imagino que estarán informando en redes sociales también. Sí. Cada vez que nosotros, o sea, se hace alguna actividad, informamos por redes sociales, ponemos avisos radiales también aquí en Aysén, porque nosotros participamos en las actividades que se hacen acá en Aysén. Yo imagino que también la agrupación hace actividades en Coyhaique que ellos las publicitan allá y las hacen allá, lógicamente. Pero las de acá Aysén siempre las estamos publicitando por redes sociales y también vía radial, porque aquí se escucha harta radio todavía. Ustedes trabajan como más en forma independiente a la agrupación. O sea, también trabajan en conjunto, pero hacen como más Claro. cosas de forma independiente. No, en general, digamos que nosotros trabajamos con ella porque nosotras acá no estamos organizadas y creemos que tampoco necesitamos organizarnos porque la agrupación en realidad, mientras sea de Aysén y Coyhaique, va a ser mucho más, va a ser mucho más grande. Si nos dividimos, quedamos dos feudos chiquititos, tratando de tirar uno para un lado y otro para otro, y sin embargo, si nos mantenemos unidas, tenemos más fuerza, tenemos más poder, tenemos más llegada. Ellas tienen toda la llegada allá con las autoridades, todas las autoridades están, las seremías están todas en Coyhaique.
Si nosotros quisiéramos hacer algo el día de mañana, siempre tendríamos que estar viajando a Coyhaique. Entonces nosotros en el fondo lo que hacemos es hacer un solo grupo que se complementan las actividades. Hacemos las actividades, pero siempre lo hacemos en grupo. Lo que pasa es que esto otro que estamos haciendo ahora es algo que nació más que nada por la gente joven que está integrando esto, que son los nuevos portavoces, que es Amelia, que es Isa, que son, que tienen otras ideas porque ellos igual manejan más esto del internet, de poder arreglar fotos, de poder arreglar algunos audios, ponerle un poquito más de color a los audios, qué sé yo. Nosotras no manejamos eso, lógicamente, porque no somos de la época de, Ujú. hoy día estamos recibiendo esto de arriba nosotras, porque la mitad del celular yo ni siquiera lo conozco, pero ellos se manejan muy bien, entonces ellos están muy, muy interesados en esto. Nosotras con Polita, que es la otra persona que está acá en Aysén, que somos las más antiguas, digamos, enganchamos inmediatamente porque nos encanta que la gente joven tenga también iniciativa, que quieran hacer cosas nuevas, que sean ellos un aporte desde la época que ellos están viviendo ahora, que es más la que tiene que ver con las redes sociales, con el internet y con todo ese tipo de cosas. Así que nosotros aprendimos también en este proyecto y lo estamos haciendo así, veremos cómo sale, cómo resulta. Nosotros creemos que va a resultar bien, que va a salir bonito, que vamos a poder ir las veces que queramos, donde nos inviten, con información, llegar con trípticos, que ya tenemos trípticos de todas maneras, y quizás hacer otro tipo de trabajo el día de mañana. Estamos buscando más gente que se pueda integrar, que tiene otras habilidades, digamos, y que pueda ayudarnos en esto que yo creo que nunca va a estar de más porque nosotros tenemos que seguir en esta misión. Yo siempre pienso que nosotros los latinos, Latinoamérica en general, siempre ha sido un continente, digamos, muy inestable. En Ujú. cualquier momento aparece un dictador, aparece un populista y inmediatamente nuestros países son tan pequeños que tienen poca firmeza. Entonces las instituciones tiemblan rápidamente, rápidamente todo el mundo se da vuelta y así es muy fácil perder la democracia y muy fácil que lleguen al poder gente que a veces tiene otras ideas respecto de lo que nosotros esperamos para nuestra sociedad. Nosotros por eso queremos seguir en esto y nos gusta más trabajar con gente joven, porque ellos son los que van a tener que mantener el peso de esta historia. Nosotros ya Quienes no van a podemos seguir mantener, conservando todo esto. claro, nosotras ya no podemos mantener más el peso de la historia porque nosotras, la semana del 11 al 14 que estuvimos en esta actividad, nosotros con la bolita quedamos muertas porque nos resfriamos, porque aquí en Aysén llovía cántaro los 2 días y tenemos que estar Ujú. afuera esperando a la gente, recibirla, qué sé yo, en la placa, después pasar por toda la vuelta que hay que dar ahí y, y nos enfermamos y yo le digo, bueno, porque nosotros estamos viejas también. Lo importante aquí es Sí. traer gente más joven, gente que tiene nuevas ideas, pero que se impregne de lo que pasó en este país también, porque eso puede volver a pasar. Si tú te imaginas y vuelves atrás, esto fue solo hace 50 años. O sea, tampoco hace Sí. tanto tiempo. Y había pasado antes en Chile también. No es que Pinochet no fue el primero, quizás fue el más sanguinario, quizás fue el más, yo te diría, el personaje más desarmado de nuestra historia. Yo creo que Pinochet sí va a ser recordado como el personaje más sangriento de nuestra historia. Porque distinto es, Chile participó en varias guerras, la guerra del Pacífico, qué sé yo, pero ahí eran guerras contra enemigos que eran otros países, eran enemigos externos, digamos. Era una época en la que se quería mantener nuestro territorio, las fronteras no estaban bien definidas, pero cuando tú atacas a tu país, a tu gente, eh, la verdad es que yo diría que Pinochet ha sido el dictador, quizá uno de los más sangrientos del mundo. Y eso es lo que los jóvenes tienen que Sí. saber, no tienen que olvidarlo, porque puede Sin haber lugar a otro momento. duda, sin lugar a duda es muy fácil quebrar la democracia. Y esperemos Sí,
no pueda, o sea, que no ocurra esto nuevamente, esta época Por que supuesto, afectó tanto por supuesto, al país. por supuesto. Bueno, Todos Ana, esperamos. nosotros ya para finalizar, Ujú. recuerdo que en nuestra conversación previa que tuvimos, usted mencionó que hay que formar parte de lo que la democracia entrega. Eh, ¿Algún mensaje que le quiera entregar a nuestra comunidad antes de despedirnos? Claro, mira, yo fíjate que el otro día cuando estuvimos con los muchachos allá y estábamos en el lugar en donde fueron las caballerizas, que eran los lugares la, de detención de los pobladores de Acaizán, yo les decía a ellos que ellos tienen que empezar a participar. La gente no puede decir hoy día, no, es que yo para qué me voy a meter en esto si a mí esto no me afecta. Todo te afecta, porque el día que hacen, mucha gente dice, a mí no me importa lo que hagan en la ley laboral, pero resulta que cuando tu hijo salga a trabajar sí le va a afectar la ley laboral. Mm, Entonces uno no puede no actuar, uno no puede restarse de las cosas. Yo le decía a los jóvenes, andaba creo que parte de la directiva, de una directiva del centro de alumnos del colegio, y yo le decía, a mí me encanta que ustedes participen, que ustedes se hagan parte, que ustedes se empoderen, porque ellos tienen que empoderarse. Yo le digo, empodérense en el club deportivo donde estén, si están, no sé, en un grupo de ajedrez, empodérense, hagan valer la democracia, hagan que todo sea parte de la democracia. Todo es parte de la democracia. Uno no puede pensar que la democracia es solamente los políticos, nosotros somos la democracia. Nosotros tenemos que mantener la democracia. Nosotros somos los llamados a no dejar que esto vuelva a pasar. Si nosotros no hacemos nada y nos hacemos los desentendidos y pensamos que no, que yo espero a fin de mes mi sueldo y no me interesa el resto. Y si llega un dictador, y si llega un populista, y si llega un tipo que considera que después de las 6 de la tarde no puede andar nadie en la calle y todo el que anda es sospechoso y empiezan a dispararle a los jóvenes que andan en la noche, quizás tomándose una cerveza, va a ser otra época, po. Entonces uno no puede no pensar en que hay cosas que uno sí puede cooperar, en las que uno sí tiene que entrar, en las que uno sí tiene que estar. Yo participé toda mi vida en distintas cosas, siempre, desde distintas formas, desde distintos lugares, uno coopera desde todos lados. El mismo trabajo que tú estás haciendo ahora es otra forma de afianzar la democracia. Lo que tú haces también es súper importante, porque de alguna manera tú estás transmitiendo el mensaje y tú también eres un portavoz de ese esa mensaje. es la idea, Claro, y esa tú es la lo idea, pero difundes, y tú lo difundes y multiplicas el mensaje. Toda esta actividad es importante, todo lo que uno haga es importante. Uno no puede pensar que uno, no, es que si yo hago algo que a nadie le importa, a, a uno tiene que llenarlo, a uno tiene que importarle. Uno empieza, uno solo, nosotros aquí en una época, yo recuerdo cuando empezamos con Polita hace muchos años atrás, éramos las dos solas, no había nadie más, no teníamos ni un apoyo, nosotros teníamos que andar todo el día caminando, entregando folletos, golpeando puerta a puerta, casa a casa, porque no había otra forma de trabajar. Hoy día es mucho más fácil. Están las redes sociales, es más fácil invitar, es más fácil llegar a más gente. Hay gente que tiene redes sociales. Yo ni siquiera tengo redes sociales, pero yo tengo sobrina, sobrino, le digo, oye, súbalo a sus redes sociales, ellos me ayudan a compartir. Hasta eso es una forma de participar. En vez de estar todo el día mirando estupideces, uno también puede de vez en cuando subir información interesante, información que sirva. La democracia es muy importante. Yo le dije a los jóvenes ese día, ustedes tienen que participar, ustedes no se pueden restar de la democracia, porque cuando la democracia no esté, ustedes ni siquiera van a tener derecho a voto. Y eso es lo otro. Les pedí que fueran a mm, votar, vayan a votar. Si yo no hago lavado de cerebros. Yo lo que les pido es que participen. Cuando se dice que el 50% de la gente no va a votar, tú estás ese es tirando un por la tema también, borda. pues, sí. Tú estás tirando por la borda la democracia cuando el 50% de la gente no vota. Es por eso De que el 10 plebiscito de ahora se hizo obligatorio también, pues. claro, claro, ¿por qué?
porque de 10 personas, 5 no participan en votar, que es la base de la democracia, en donde tú eliges. Yo le digo a los jóvenes, inscríbanse, cuando tengan 18 años, inscríbanse y empiecen a votar, sean parte de esto, elijan a sus representantes y después de elegirlo, exíjanle, vayan y casi todos los diputados, senadores tienen oficina, el alcalde tiene una oficina, vaya, golpeen la puerta, díganle, usted prometió esto, usted hizo esto, seamos parte. Si nosotros pensamos que sin votar, sin hacer nada, vamos a vivir siempre happy, happy, estamos tremendamente equivocados. Entonces yo creo que mi, mi mensaje es que ojalá todas las personas participen de una forma u otra. Uno no tiene que ser no sé, una persona Un que ande activista, todo el día haciendo, claro, no. Basta con que uno se contribuir con meta, el pequeño grano de arena. contribuir. Siempre Mm. hay algo que hacer, siempre hay algo que difundir, siempre hay algo donde cooperar. A veces inclusive, no sé, cooperando con 1.000 pesos en alguna parte uno ayuda inmensamente. Lo que sea, todo sirve. Mientras tanto uno esté organizado, mientras tanto uno sea parte de esto y no se quede afuera de esto. A mí lo que más me preocupa, fíjate, es el tema de la cantidad de gente que no va a votar. Eso me deja Mm. tremendamente mal porque eso significa que a esa gente no le interesa la democracia. Y eso, y eso sí que es peligroso, cuando a la gente no le Sí. interesa la democracia. Mucha gente dice este tema de que, o sea, quien no le interesa la democracia no va a votar y tanto que costó retomar, Claro, recuperar esa democracia. claro, imagínate que yo me crecí y nunca voté en mi vida. Yo voté recién para el plebiscito del 80. Mm. Nunca antes pude votar. Nunca tuve antes la posibilidad. No, no, el 80 no, tampoco pude votar yo. Mucho después pude votar. Tampoco pude votar. Entonces yo digo, hoy día los jóvenes no hacen ni un esfuerzo. Ni un esfuerzo. Entonces, Ni siquiera el más mínimo, que es una vez al año, un domingo del año, cada 2 o 3 años, que tienes que ir a votar. Nada más que eso. Es un domingo, cada 2 años, ya sea senadores, presidentes o alcaldes, concejales, core, no sé. Tampoco es que sean todos los domingos que hay que levantarse y ir a votar. Y yo creo que de ahí parte ya la necesidad de participación, desde el voto, desde el ir a votar. Yo le pedí a los jóvenes que fueron ese día, que se inscriban y que voten lo que ellos crean, la idea que ellos crean, a la persona que ellos le crean, pero que voten, que participen, que se vea que la gente tiene interés en esta democracia. Porque no puede ser 56% de personas que van a votar y el resto les da lo mm, mismo. Eso es muy peligroso. por eso es importante hacerse partícipe y no quedarse callado en todas estas cosas y Claro, hacerse parte de esta democracia que, como sí, decía pues, anteriormente, costó tanto, sangre, pero sudor y eso se va a lágrimas. recuperar. Exactamente. Bueno, bueno, Ana, ya finalizando, agradecerle por el momento que se dio para poder conversar con nosotros. No, de nada. Gracias a ustedes por difundir este mensaje, por estar ahí entregando estos testimonios que a veces yo en realidad no los he entregado nunca antes, porque tampoco nunca antes nadie me lo ha pedido ni me ha dicho que lo hiciera. Quizá lo hubiera hecho igual, pero igual les agradezco que ustedes hagan este trabajo de entregar este testimonio y de guardar estos testimonios, de difundir, de divulgar, de que llegue a más gente, de que sea posible que todos sepamos lo que ocurrió acá en este país, que no lo olvidemos y que hagamos un esfuerzo para que este país esté cada vez mejor, para que no seamos tan débiles, para que nuestra democracia no sea tan débil, para que nuestros poderes del Estado a veces no sean tan débiles. Y yo creo que para eso hay que participar desde la base, desde donde estemos, desde el lugar que nos toca, desde el estudiante, desde el trabajador, un empleado fiscal puede hacer un aporte, ustedes mismos en las comunicaciones. Y gracias nomás, pues gracias por haberme invitado, yo feliz de haber compartido mi testimonio
Y cualquier cosa, aquí estamos. Pues tú ya nos conoces, ya sabes dónde nos juntamos, así que si alguna vez Mm. andas por Aysén, bueno, nos volveremos a ver. Bueno, aquí estuvimos con Ana Hernández Vera, integrante de la agrupación de derechos humanos en Puerto Aysén.